Buenas noches para toda la comunidad y el pueblo boliviano que se logra comunicar y conectar a esta noche para continuar con estos estudios del conocimiento de sí mismo. A toda la gente que se ha logrado conectar, bienvenida para poder seguir profundizando más en cada una de estas conferencias muy importantes para todos nosotros, los seres humanos, que estamos buscando un cambio fundamental en nuestra vida. Para hoy vamos a ver un tema muy importante que se titula Los 7 centros de la máquina humana. Esta es la conferencia número 4 del temario. Para ahondar y profundizar más en esta conferencia, vamos a ver unos objetivos específicos que ella nos va a permitir tener más en cuenta nuestro cuerpo físico, nuestra máquina humana. Ella es una máquina perfecta, diseñada para un objetivo perfecto. Uno de esos objetivos fundamentales es conocer qué centros poseemos internamente, saber cómo funciona cada uno de ellos, qué energía consumen, dónde están ubicados y muchas otras cosas que a lo largo del conocimiento vamos a poder ir profundizando. ¿Qué posibilidades tenemos como seres humanos para desarrollar dichos centros, equilibrarlos y regenerarlos? También otro objetivo importante en estos estudios es qué función cumplen ellos, cuál es su actividad durante el diario vivir y cómo ahorramos energía. Entonces, estos centros en nosotros están ubicados a lo largo de nuestra columna vertebral. Tenemos 5 centros superiores, tenemos 5 centros inferiores y 2 centros superiores, como nos los indica la imagen que en estos momentos vemos. Entonces, es importante notar que al hablar de centro, nos referimos a algo que pertenece al mundo físico, algo que lo tenemos acá en el cuerpo físico. Entonces, no es algo fantasioso, sino que es un centro que lo tenemos ubicado en una parte específica de nuestra columna vertebral. Vamos a empezar ahondando en lo que es el primer centro, que es el centro sexual. Este centro sexual se encuentra a la altura del coxis. Aquí vamos a ir nombrando la nota musical que hace referencia a cada uno de estos centros, el planeta con el que está relacionado y el sentido del tacto y otros defectos que también están relacionados con cada uno de estos centros. Entonces, este primer centro que vamos a profundizar es el centro sexual. El centro sexual está relacionado con la nota musical do, o sea, vibra con el do. Está relacionado con el planeta luna y el sentido del tacto. Este centro funciona con energía sexual. La función de este centro es crear. ¿Por qué crear? Porque en el sexo están dadas las posibilidades de creación en todos los seres humanos. Y ese sexo cumple 3 posibilidades o 3 alternativas de crear. La primera alternativa es el suprasexo, o una de las funciones es realizar el suprasexo. Crea los hijos de la luz, la creación de los cuerpos superiores existenciales del ser. Entonces, con el sabio uso del sexo, con el sabio uso de la energía creadora sexual, vamos a crear los hijos de la luz y hacer una práctica, o vamos a aprender a utilizar el sexo correctamente.
También otra función que tiene este centro es el sexo normal. Esta función es la reproducción de la especie sin fornicación. Entonces, un sexo que no se llegue a la fornicación se hace con el ánimo de reproducir la especie. Entonces nos vemos que en estos momentos la fornicación reina por todos los lados. Hablamos de fornicación como el hecho de desalojar nuestras aguas, botar nuestras aguas, nuestra simiente hacia afuera y hacia abajo. Y otra función de este centro es el infrasexo, la reproducción del ego animal. Con esta práctica entonces se cae más profundo y se reproduce el ego en esa mala utilización de nuestra energía creadora sexual. Este centro, su principal función es crear y está relacionado con el defecto de la pereza. Vamos ahora a ver el centro instintivo. El centro instintivo se encuentra ubicado en el sacro coccigio. Él vibra con la nota musical re. Está relacionado con el planeta Mercurio y con el sentido del tacto. Funciona con energía vital. Su función es aprender y desear. La función de aprender es de la conciencia y desear es egoica y está relacionado con el defecto de la codicia. Entonces la función de aprender, vamos a ver que ese aprender aquí es con H y está relacionado con la captura del hondo significado de cualquier situación vivida sin guardar en la memoria. Entonces, esa función de aprender es específica de la memoria, no es del ego. Está encargado de manejar todas las aguas del microcosmos, por lo tanto, maneja la salud del cuerpo. Entonces, nuestro centro instintivo, entonces él está relacionado con las aguas de la vida. Al estar relacionado con las aguas de la vida, maneja unos éteres superiores que a la vez están encargados de manejar nuestra salud del cuerpo físico. Este centro instintivo maneja todos los átomos metálicos, nuestro mercurio. Cumple la función de aprender sin H, el cual se da por la memoria de las aguas. Entonces, este centro, a través del deseo, el desear, es la función mecánica de este centro. O sea, cada vez que nosotros deseamos, queremos algo, es una función mecánica del centro instintivo. Y nada tiene que ver con el aprender, con H, que es el aprender de la conciencia. Este centro instintivo, como le dijimos, es una función que al aprender la conciencia no lo repite. Es un defecto que al ser corregido, entonces entra a manejar la luz de la conciencia. Al ser eliminado un defecto, entonces ya no se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque ya es una función que toma la conciencia. Y el aprender sin H, es egoico. Entonces, y se convierte en una función mecánica. El defecto aprende y quiere repetir. Por decir algo, se aprende a fornicar y el defecto quiere seguir o repite la fornicación. Aprende a mentir y sigue repitiendo la mentira. Entonces, por eso es una función de aprender sin H. Así muchas de las cosas egoicas que aprendemos son repetitivas porque el ego nos lleva otra vez a repetir cada una de esas cosas. Vamos a ver ahora el centro emocional inferior.
Entonces el centro emocional inferior está ubicado a la altura del ombligo. Él vibra con la nota musical Mi, está relacionado con el planeta Venus y con el sentido del olfato. Lo mueve o se mueve con energía emocional. Su función es sentir y está relacionado con el defecto de la lujuria. Al ser su función sentir, entonces está relacionado con todas las emociones positivas y negativas. Las emociones positivas son originadas por la conciencia, como el deseo de servir, el deseo de amar, el deseo de caridad hacia la humanidad. Entonces son emociones positivas que se mueven en nuestro interior. Y las emociones negativas son o nos hacen sentir placer o dolor y rechazo. Una emoción negativa que se mueva en nuestro interior nos lleva a sentir ese dolor o el placer y el rechazo. Debemos aprender a equilibrar este centro, pues es el que maneja el fuego de la energía. Esas emociones negativas están relacionadas con emociones falsas que tenemos en nuestra parte emocional. Creemos estar enamorados, sentimos enojo, sentimos celos, hay euforia en nuestro interior, hay amargura, nos mueven los yoes mirones en nuestro interior, sentimos desánimo, depresión, rencor, tristeza, todas esas emociones que se nos mueven en este centro, entonces desequilibran mucho nuestra máquina humana. Entonces nosotros fácilmente vemos que por una emoción pasamos de estar riéndonos en un momento a estar llorando. Y todo es movido por toda esa parte egoica que se nos mueve en el centro emocional. Las emociones negativas son todas las que nos roban el fuego. Entonces, ese fuego que se debe transmutar en un fuego creador, un enamoramiento, creemos estar enamorados, o los celos que se suscitan en una relación, dan euforia, producen amargura, depresión. Y constantemente estamos viviendo entre emociones negativas. Pasamos de un extremo al otro extremo. Este centro emocional es uno de los centros más difíciles de equilibrar, pero que con el trabajo poco a poco lo vamos a ir logrando. Otro centro que nosotros tenemos es el centro intelectual inferior. Entonces, este centro intelectual inferior vibra con la nota musical Fa. Este centro se encuentra en la columna vertebral a la altura del corazón. Todos los centros se encuentran a lo largo de nuestra columna vertebral. Este centro se encuentra ubicado a la altura del corazón y está relacionado con el planeta Sol y el sentido del oído. Se mueve con energía mental. Su función, como ya lo dijimos, es pensar y está relacionado con el defecto del orgullo. Entonces, como su función es pensar, en este centro están las ideas, los planes, los proyectos, el recuerdo. Antes de hacer cualquier cosa, primero planeamos en la mente. Por eso se dice que los pensamientos son el origen de las obras. Entonces, nuestra mente está constantemente activa en pensamientos. Tenemos películas en la mente, tenemos planes en la mente, tenemos tragedias, comedias en nuestra mente y constantemente están desgastando nuestra
energía creadora sexual, esos pensadores que se adueñan de nuestro centro intelectual inferior. Primero planeamos lo que vamos a hacer. Todas las cosas que realizamos primero han sido planeadas en la mente, han sido maquilladas metódicamente por nuestra mente, por los pensadores que ahí viven. Se dice que de la calidad de los pensamientos depende la calidad de las obras. Entonces, nuestras buenas obras vienen de la calidad de unos buenos pensamientos. Vamos a ver que la mejor manera de pensar es no pensar, porque muchas veces en nuestra mente están pasando una cantidad de pensamientos que ni sospechadamente, si se plasmaran en el mundo físico, no existiríamos, porque en la mente pensamos matar, en la mente pensamos robar, en la mente pensamos difamar, hacemos una cantidad de cosas en la mente. Entonces la mejor manera de pensar es no pensar, porque la mente está invadida por todos los agregados psicológicos. Saber escuchar el corazón. Entonces debemos aprender a escuchar la voz del corazón, la voz del ser. Nuestro ser es el que guía nuestro camino, es el que nos dice qué hacer y qué no hacer. Pero debemos que aprenderlo a hacer, a saber escuchar nuestro corazón. Los pensamientos negativos gastan mucha energía en nuestro interior. Somos capaces de pasar cualquier cantidad de minutos sentados y la mente nos lleva a una cantidad de lugares que ni sospechadamente nos damos cuenta, y pasa una cantidad de tiempo y la mente estuvo en una actividad insospechada. Vamos ahora a ver el centro motor. Este centro motor se encuentra ubicado a la altura de la laringe. Él vibra con la nota musical Sol. Está relacionado con el planeta Marte y el sentido de la vista. Y se mueve con energía motriz. Su función es hacer y está relacionado con el defecto de la ira. Al ser su función hacer, está encargado de todas las obras y palabras. Entonces, este centro es el que nos permite todo el movimiento, toda la energía motriz. Recordemos que la palabra tiene movimiento, la obra que se hace es movimiento. Todo lo que nosotros hacemos se mueve con este tipo de energía motriz que se encuentra en nuestro centro motor a la altura de la laringe. Este centro es totalmente mecánico. Cuando se encuentra manejado por el yo psicológico, somos zombies. Entonces nosotros nos damos cuenta que nosotros aprendemos a manejar. Y el yo se perfecciona tanto manejando que somos capaces de manejar e ir pensando en cualquier otra cosa. Y se hace todo mecánicamente, porque todo lo aprendió y ya lo sabe hacer. Aprendemos a manejar un auto, aprendemos a manejar un carro, una bicicleta, y ya todo se hace mecánicamente. Lo que más hacen los seres humanos es hablar toda clase de boberías. Nosotros, el verbo está relacionado con ese movimiento. Entonces, cuando se gasta demasiado tiempo en charlas inútiles, se gasta mucha energía motriz. Entonces la mayoría de las cosas que hablamos o decimos tenemos que mirarnos para poder saber qué gasto de energía nosotros tenemos. Lo que más hacemos es hablar cosas que no tienen ningún sentido. Y esas son acciones que ya se han planeado en la mente y que el yo psicológico mueve la máquina humana por hablar siempre tontadas. Debemos que aprender a observar mucho también este centro motor para poco a poco irlo también equilibrando. Este centro también maneja la voluntad, nuestra voluntad.
Mientras tengamos defectos, nuestra obra está influenciada por el ego. Entonces todo yo maneja nuestra voluntad. Cuando se mueven a lo largo de nuestra columna vertebral todos estos agregados psicológicos, nosotros terminamos haciendo lo que ellos quieren, lo que ellos desean, y no damos paso a que sea la conciencia la que realice la obra, la que sea el ser en la que sea la que lo realice. En estos estudios pues vamos a ver poco a poco, mirando estos centros que nosotros tenemos, cómo funcionan y cómo empezar a ir a observarlos y rescatar la energía que de momento en momento se pierde en cada uno de estos centros. Otro centro que nosotros tenemos es el centro emocional superior. El centro emocional superior, él está ubicado a la altura de la glándula pineal pituitaria. A la altura de la glándula pituitaria está relacionado con la nota musical La. El centro emocional superior está relacionado con el planeta Júpiter y está relacionado con el sentido de la autoobservación. Su función es juzgar. Funciona o se mueve con energía de la conciencia y está relacionado con el defecto de la gula. Entonces, al ser su función juzgar, como son dos centros, es un centro superior, este centro vamos a darnos cuenta de que él, disculpen un segundito, vamos a volver acá a la diapositiva. Al ser su función por juzgar, debe medir el efecto de lo que nosotros hagamos. Entonces, si nosotros juzgamos a un yo psicológico, vamos a cortar el efecto de ese agregado psíquico. Vamos a no hacer lo que él quiere que nosotros hagamos y cortamos el efecto de la acción del agregado psicológico con la petición a la Madre Divina, que es la que directamente ejecuta el yo psicológico. Por eso su función es juzgar. Este centro son centros superiores, son centros que no cayeron, entonces ellos están pendientes de todo lo que nosotros hagamos para que los defectos podamos juzgarlos. Entonces la luz de la conciencia va a permitir que nosotros nos autoobservemos, y al autoobservarnos estamos mirando qué es lo que cada yo quiere que hagamos, mover nuestra voluntad para realizar determinada cosa que estamos haciendo. Entonces un yo quiere chismosear, entonces el centro emocional superior va a permitirnos a nosotros, por la autoobservación, mirar ese agregado psicológico. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Por qué quiere saber qué es lo que le pasó al señor, al vecino? Y empieza a mirarse internamente, que es un yo chismoso que quiere saber qué es lo que le pasó. Y esa pequeña fracción de autoobservación nos va a permitir a nosotros juzgar, y con la petición a la Madre Divina vamos a eliminar el defecto. Vamos a ver entonces que el siguiente centro, el centro intelectual superior, ese centro intelectual superior vibra con la nota musical Si. Él se encuentra a la altura de la glándula pineal y está relacionado con el planeta Saturno. Su función es saber y está relacionado con el defecto de la envidia. Este centro es el centro por el cual percibimos y recibimos la sabiduría del Padre, por encontrarse en la parte superior, nuestro centro intelectual superior. Solo vamos a recibir esa sabiduría del Padre si nos juzgamos y hacemos justicia en nuestro interior. Entonces, ¿qué es juzgarnos a nosotros mismos y hacer justicia en nuestro interior? Es observar los yoes como se mueven a lo largo de nuestra máquina humana y eliminarlos
Cuando se eliminan, entonces se libera la chispa de conciencia y es el Padre quien le da la sabiduría, nuestro Padre que está en la parte alta. Esa sabiduría viene de allá. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos y hacemos justicia en nuestro interior, es la manera como vamos a recibir la sabiduría del Padre. Entonces, los 7 centros de la máquina humana están ubicados a lo largo de nuestra columna vertebral. Y cada uno de esos centros, como ya lo vimos, tiene una función específica y está relacionado con un defecto específico. Cada centro en nuestra columna vertebral, los diferentes yoes se mueven por cada uno de estos centros. Y al moverse por cada uno de estos centros, entonces ellos roban energía con la que funciona cada uno de estos centros en nuestro interior. Entonces, un agregado psicológico que se mueve en el centro intelectual inferior nos está robando energía mental. Un agregado psicológico que se mueve en el centro emocional nos roba energía emocional, y así sucesivamente cada uno a lo largo de nuestra columna vertebral nos va robando la energía. Entonces ahí vemos cómo están ubicados todos los centros en nuestro interior y cómo están relacionados con cada uno de los defectos. El estado actual de los 7 centros, vamos a ver que están totalmente desequilibrados. Ellos giran en sentido contrario a como deberían estar girando. En todos los seres humanos se encuentran desequilibrados. Ya nadie está interesado en el trabajo sobre sí mismo. Entonces, una persona que se empieza a interesar por el trabajo de sí mismo, empieza a que esos centros giren en sentido correcto y empieza a cambiar todas sus obras, sus pensamientos, sus acciones, sus sentimientos, sus emociones. Pero en estos momentos todos los centros en nuestro interior están totalmente desequilibrados. Vamos a ver que el centro instintivo es el centro productor de energía, ese centro instintivo. Entonces, ese centro instintivo se encuentra en el sacro coccigio y como es productor de energía, abastece a todos los demás centros de energía. Al abastecer a todos los demás centros de energía, entonces el excedente de esa energía es la que se deposita en el centro sexual. Al depositarse en el centro sexual esa energía, vamos a ver que este proceso se hace cuando estamos descansando. Entonces, cuando estamos descansando y amanecemos, el centro sexual, el centro instintivo, perdón, es el que va a abastecer de energía a todos los demás centros. Esto para saber cómo funciona esa parte energética en nuestro interior. Entonces, al iniciar cada día, todos los seres humanos iniciamos con nuestras, como decimos, con las pilas puestas. O sea, nuestros centros están cargados cada uno con su propia energía cuando nos vamos a descansar. Y nos levantamos, amanecemos con ese ánimo, con esas energías para empezar un nuevo día de trabajo. Cada vez que usamos un centro, estamos gastando energía de ese centro. Entonces, vamos a ver cómo funciona, cómo es el desgaste de energía en cada uno de nuestros centros. Entonces, el centro intelectual, tenemos los pensamientos gastando energía desde que nos levantamos. El centro intelectual agota
su carga inicial en pensamientos, en que está proyectando lo que voy a hacer en el futuro, se quedó con los pensamientos de lo que hice ayer. Y al agotar su energía, entonces él va a robarle energía al centro sexual. Entonces ese centro intelectual agotó toda su energía con el pensamiento, con la tragedia, con la comedia, con lo que se hizo en la mente, y al agotar esa energía, entonces va a robar. Cuando ya se agota toda la energía de su centro, va al centro sexual a robar energía. Entonces, el centro que más lesionado resulta es el centro sexual, porque igual lo van a hacer el resto de centros. Entonces, el centro motor, ¿cómo desgasta su energía? Entonces, cuando una persona en un día dura hablando muchísimas cosas, si nosotros nos observamos en un día cuánto no hablamos, cuánto decimos, cuántos movimientos vamos a hacer, va gastando la energía del centro motor. Al irse gastando esa energía del centro motor, al agotarse esa energía, entonces igual este centro va a robarle energía al centro sexual. Y la reserva energética se agota, este baja también y le roba al centro sexual para poder seguir trabajando. Igual sucede con los otros centros. Entonces el centro emocional, entonces es un centro que también desde que nos levantamos estamos agotando la energía con emociones negativas que nos están poniendo los distintos agregados psicológicos en nuestro interior. Las tristezas, las angustias, las penalidades van agotando nuestro centro emocional. Y a la final este centro también, al agotar su energía, su carga energética diaria, entonces roba al centro sexual para poder seguir funcionando. Entonces vemos, por ejemplo, que una persona tuvo una mala noticia en un día, y por esa mala noticia en unos segundos es capaz de gastar toda su energía del centro emocional con la tristeza, con la angustia, y hace que en un momento determinado la persona, cuando ya le haya pasado toda esa angustia, toda esa emoción negativa por X o Y circunstancia que le pasara en el día, y entonces agota esa energía. Y nos vemos fácilmente que una persona que le pasa esto después va a entrar a descansar, tiene que irse a un sueño así sea corto, porque fue tanto el agotamiento de la energía que tiene que ir a restaurar el centro sexual. Va a restaurar ese centro porque agotó toda su energía. Entonces vemos que cada centro roba energía al centro sexual para poder seguir trabajando. Tiene que trabajar con excedentes. El centro sexual trabaja con excedentes de los otros centros. Entonces, cuando ya en todo el día vemos que la persona empieza un día de trabajo, y cuando ya llega en la tarde a descansar, todos sus centros energéticos están saqueados. ¿Por qué? Porque el uno le robó al otro para poder seguir funcionando de acuerdo al día de trabajo que haya tenido la persona, y al final el centro sexual es el que salió más lesionado. ¿Y qué sucede? Entonces, muy pocos humanos conocen la práctica del suprasexo, y cuando llegan a la práctica sexual, lo que hace es extraer su energía, lo que le quedaba, y él la expulsa, pierde su energía sexual a través del orgasmo, a través de la fornicación. Entonces vemos que en un día se están perdiendo toda la energía de los diferentes centros de la máquina humana, y a la final pues la persona, al perder su energía, se está acabando cada vez la vida misma.
Esto es importante que lo entendamos, que lo comprendemos, que lo llegamos a comprender poco a poco para poder darnos cuenta que, bueno, aceptamos otra vez de nuevo que tenemos yoes, aceptamos que tenemos los centros también a lo largo de nuestra columna vertebral y que los diferentes eventos, las diferentes circunstancias del diario vivir agotan nuestra energía de cada uno de esos centros. ¿Cómo equilibrar esos centros entonces? Ustedes dirán que ahora no puedo ni pensar, no puedo nada. Vamos a empezar a ver cómo se equilibran los centros en nuestro interior. Primero que todo, entonces, al iniciar estos estudios, dimos la palabra clave que es la observarlos, la observación. Observar cada uno de esos centros. Vamos a empezar a autoobservar cada uno de estos centros. Ya vimos cómo funciona cada uno de esos centros, dónde están ubicados, qué defecto se mueve en cada uno de estos centros, en nuestra máquina humana. El segundo paso será aprender a ahorrar energía para que no haya saqueo del centro sexual. Entonces, debemos aprender a ahorrar esa energía de cada centro. En nuestro centro intelectual, nuestro centro emocional, nuestro centro instintivo, nuestro centro motor. ¿Cómo empezamos a ahorrar energía en cada uno de esos centros? El ahorro de esa energía nos va a llevar a que nosotros podamos empezar a ¿qué? A auto-observarnos para poder llegar a tener una práctica de sexo correcta. Entonces, ¿cómo equilibrar los centros? Los centros los aprendemos a equilibrar por la autoobservación y aprendiendo, ahí vemos este cuadrito, cada cuadrito vamos a ver que está relacionado con un recto cada cuadro. Entonces aquí tenemos el recto pensar. Este pensamiento no es de mi ser, es de un yo, tiene que morir. Entonces empezamos a autoobservar nuestro interior. ¿Qué es lo que pensamos? Entonces, si tenemos un pensamiento en nuestro interior, un pensamiento de deseo de robar, un pensamiento que nos lleva a la mentira, un pensamiento, unas películas que forjamos en nuestra mente, entonces debemos autoobservarnos. ¿Y este pensamiento de qué es? ¿Este pensamiento es real? ¿Este pensamiento es útil? ¿Este pensamiento es verdadero? ¿Este pensamiento no es de mi ser? Entonces es un agregado psicológico y lo elimino. Entonces ahí empieza a darse el recto pensar. El recto sentir. Entonces este sentimiento no es de mi ser, es de un yo, tiene que morir. Entonces si a mí me invade un sentimiento como la tristeza, como la melancolía, entonces es un sentimiento que tengo que empezar a analizar de quién es ese sentimiento. Si es un sentimiento del ser o es un sentimiento egoico. Entonces, si es un sentimiento egoico, entonces ese sentimiento tiene que morir. Entonces, invoco a la Madre Divina para que me elimine ese sentimiento que en ese momento me está robando mi energía. Vamos a mirar el recto obrar. Entonces, ese recto obrar, ¿qué estoy haciendo? Esta mecanicidad no es de mi ser, es de un yo y tiene que morir. Entonces, si estoy en una charla inútil, hablando un poco de bobadas con los amigos o con otras personas, o chismoseando con otra persona, eso no es algo real, eso no es del ser, eso no es de la conciencia, eso es egoico. Entonces, ¿qué hago? Muerte para ese agregado psicológico que me está gastando mi energía hablando un poco de bobadas que no tienen nada que ver con lo real. Y el reto hablar. Entonces, ese reto hablar, ¿qué estoy diciendo?
Igual entonces tengo que mirar que eso que estoy hablando, que estoy diciendo, si estoy aquí hablando salió el tema de una persona, no tengo por qué estar difamando de esa persona, hablando mal de ella sin conocerla. Entonces tengo que empezar a autoobservar mi interior, qué es lo que yo quiero decir, qué es lo que quiero hablar. Si lo que yo voy a hablar es edificante, o si lo que yo voy a hablar, todo lo contrario, destruye las personas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Identificar ese agregado psicológico que está ahí moviéndose en el centro motor, que me quiere empezar a hacer hablar cosas que no son, y elimino ese agregado psicológico. Entonces aquí se da lo que es el cuaternario perfecto. Ese cuaternario perfecto, esto está relacionado con el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar. Entonces de esta manera empiezo a equilibrar los centros de la máquina humana. Entonces tengo que empezar a autoobservarme en el diario vivir. Entonces un agregado psicológico, la identificación de un agregado psicológico en nuestro interior mueve toda la máquina humana y roba toda nuestra energía. Entonces fácilmente nosotros vemos que estamos por la calle y un agregado psicológico empieza a moverse en nuestro interior cuando ve a una chica que le gusta. Entonces vemos cómo empieza a robar energía en el centro sexual, cómo hay una atracción en el centro emocional, cómo se crea un sentimiento, una emoción positiva en el centro emocional de enamoramiento, de agrado hacia esa persona. En el centro intelectual inferior empieza a planear en la mente con esa persona y empieza a hacer una película de lo que está en ese momento sintiendo en en cada uno de esos centros, y lo lleva a actuar en el centro motor. Entonces una identificación, un agregado psicológico a lo largo de la columna vertebral nos está robando energía de cada uno de los centros. Entonces el proceso de autoobservación es el que se debe empezar a hacer hacia nuestro interior. Mirar hacia mi interior y empezar a eliminar esos agregados psicológicos que se mueven dentro de nuestra máquina humana, dentro de cada centro, y empezamos a rescatar la luz que cada uno de esos agregados psicológicos tiene atrapado. Entonces, miremos si lo que estoy diciendo es útil, es real, es verdadero. Si no lo es un pensamiento del agregado psicológico y debe morir por medio de la eliminación, la petición de muerte de ese agregado psicológico a nuestra Madre Divina, individual y particular. Entonces, de esa manera, vamos a empezar a ¿qué? A ahorrar nuestras energías de cada centro. Entonces, si en el día yo ya no estoy metido en esos corrillos, ni estoy metido en una cantidad de cosas que nada tienen que ver con lo real y con verdadero, empiezo a ahorrar esa energía. Y esta energía entonces nos va a permitir utilizar sabiamente la energía sexual cuando vayamos a hacer la práctica para crear los cuerpos existenciales del ser. Entonces el ahorro de cada parte energética de nuestro centro nos va a permitir que no se saquee el centro sexual, y cuando se vaya a tener una práctica de sexo entonces correcta de suprasexo, va a hacer creaciones superiores, internas, que eso fue lo que venimos a hacer. Entonces, en resumen, vamos a ver que tenemos todos nuestros centros totalmente desequilibrados. Cada uno de los centros, ahí podemos ver dónde están ubicados y cómo se mueven de acuerdo a cada agregado psicológico. Entonces, eliminando cada agregado psicológico que se mueve en cada uno de esos centros,
se va a despertar una virtud. Así como tenemos un defecto, tenemos también una virtud. Entonces, si eliminamos de nuestro centro sexual la pereza, que es el defecto que está relacionado, vamos a despertar la otra parte, que es la diligencia. Aquí ese centro también está relacionado con el cuerpo físico y con la tercera dimensión. El centro instintivo, como está relacionado con la codicia, entonces al eliminar la codicia de nuestro interior, se despierta el altruismo, que es una virtud de la conciencia. Este está relacionado con el cuerpo vital, que habita la cuarta dimensión, que más adelante profundizaremos en ese tema. El centro emocional, entonces, él está relacionado con la lujuria. Y al eliminar la lujuria en nuestro interior, vamos a despertar la virtud de la castidad. Está relacionado con el cuerpo astral y en la quinta dimensión. El centro intelectual inferior, entonces, está relacionado con el orgullo. Y al transformar el orgullo en nuestro interior con la muerte psicológica, entonces vamos a despertar la virtud de la humildad. Entonces, el centro intelectual inferior está relacionado con el cuerpo mental y la quinta dimensión. El centro motor está relacionado con el defecto de la ira. Al eliminar todos los agregados psicológicos de la ira, vamos a despertar la mansedumbre. Cada uno de los agregados psicológicos que vayamos eliminando, entonces está rescatando una virtud de la conciencia. Este centro motor está relacionado con el cuerpo causal y habita la sexta dimensión. El centro emocional superior, él está relacionado con el defecto de la gula y con la virtud de la templanza. Entonces, este cuerpo también es el cuerpo búdico, que está en la sexta dimensión, y tenemos el centro intelectual superior, que está relacionado con el defecto de la envidia, y al transformarlo vamos a despertar la virtud de la filantropía. Y está relacionado con el cuerpo búdico en la séptima dimensión, perdón, el cuerpo átmico del ser, el centro intelectual superior. Entonces, cada uno de estos centros en nuestro interior está relacionado con cada uno de los defectos. Los centros inferiores, los 5 centros inferiores, son los 5 centros que cayeron. Los centros superiores no han caído, ellos han permanecido en la parte alta, por eso está en la parte alta de nuestro cuerpo. Entonces, para lograr conocernos a nosotros mismos se requiere incesante autoobservación. Entonces debemos empezar a mirarnos cómo es que los yoes psicológicos nos roban energía a lo largo de estos centros en nuestra máquina humana, y empezar a hacer un proceso de autoobservación y empezar a eliminar cada uno de estos centros en nuestro interior. De esa manera empezamos a equilibrar los centros, porque en estos momentos nuestros centros están totalmente desequilibrados, y cada uno con la eliminación de los agregados psicológicos, con el sabio uso de la energía creadora sexual en procesos de sexo superior, y con el trabajo consciente por la humanidad, practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, entonces empezamos a equilibrar cada uno de estos centros en la máquina humana. Bueno, esa es la conferencia de hoy. Aprender a saber dónde tenemos esos centros en nuestro interior, qué debemos hacer para equilibrarlos y con qué energía trabaja cada uno de ellos. Entonces, a medida que vayamos profundizando, a medida que vayamos mirando estos temas, vamos a también a identificar
nuestra máquina humana. O sea, si hablamos de los centros, hablamos de la máquina humana, de nuestro cuerpo físico, porque es una máquina perfecta que está hecha para hacer un trabajo perfecto, pero que en estos momentos estamos totalmente desequilibrados. Entonces, pues esta es la conferencia. Si quieren dejar las preguntas que les suscite a lo largo del temario de la conferencia, nos pueden escribir al chat. Ahí les responderemos las preguntas. Si desean también el audio de la conferencia o la conferencia, a todas las personas que se lograron que se pudieron conectar y tengan alguna inquietud, la pueden hacer para poder responder a cada una de ellas. Esta es la conferencia. También está la página, la web, el conocimiento de sí mismo Bolivia. Ahí están las conferencias que las personas que por X o Y no las han podido ver, ahí las pueden ver en el link que les vamos a compartir. Entonces, para todos ustedes, muchas gracias por su atención. La próxima conferencia es la conferencia número 5, que se llama Las dimensiones y dónde están en nosotros. Entonces no se olviden, pueden dejar sus preguntas y estaremos pendientes para responder cada una de ellas. Muchas gracias y que tengan una feliz noche.